Bienvenidos a todos a esta inmersión en uno de los grandes enigmas de la historia, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría. No solo vamos a repasar los hechos que ya de por sí son fascinantes, Claro. sino que intentaremos adentrarnos en el espíritu de este lugar mítico. En el espíritu. Tenemos como base la página de Wikipedia en español. Ajá. Prepárate porque vamos a descubrir mucho más que simples datos. Mucho más. Vamos a desentrañar el misterio de su pérdida. Sí. Una pérdida que todavía resuena en nosotros siglos después. Exacto. Una pérdida que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de conocimiento y su poder a lo largo de la historia. Es verdad. Y para comprender la magnitud de esta pérdida, Sí. primero hay que entender el contexto. Antes de Alejandría ya existían grandes bibliotecas. No era una idea nueva. Es verdad, a veces se nos olvida que el afán por recopilar y preservar el conocimiento es algo muy antiguo. Imagina la biblioteca de Uruk en Sumeria. ¿Uruk? Montabrillás de arcilla que datan del 1300 a.C. Caramba. Estamos hablando de una época en la que la escritura acababa de nacer, Sí. o la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive, Asurbanipal. en el siglo Setiosas, un nombre que evoca un pasado remoto y misterioso. ¿Qué nombre? Estos ejemplos nos demuestran que la ambición de reunir el saber universal ya existía mucho antes de Alejandría. Pero la Biblioteca de Alejandría tenía algo especial, ¿no? Claro. No era solo una colección de textos, sino un centro de conocimiento sin precedentes. Exacto, los Ptolomeos, la dinastía que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, no se contentaban solo con el poder político. Ya. Ellos aspiraban a convertir a Alejandría en la nueva Atenas. La nueva Atenas. Un faro cultural que eclipsara la propia Grecia. Increíble. Y la biblioteca era la pieza central de este proyecto. Un símbolo de su poder y de su afán por dominar el mundo del saber. Y hablando de poder, ¿qué me dices de Demetrio de Falero? Demetrio de Falero. Este erudito ateniense exiliado tuvo algo que ver en la fundación de la biblioteca. Pues la Wikipedia no lo aclara del todo, pero es muy probable que su influencia fuera clave. ¿Ya? Se dice que llegó a Egipto con una gran colección de libros, incluso se especula con que traía consigo algunas de las obras de Aristóteles. No me digas. Imagina el tesoro que eso supondría para los Ptolomeos. No solo adquirían conocimiento, sino también prestigio. Claro, tener las obras de uno de los mayores filósofos griegos les daría una ventaja enorme. Y no solo se limitaron a acumular libros, crearon el Museion, El museo. un espacio dedicado al estudio y la investigación. De allí viene nuestra palabra museo. Ah, mira. Allí los eruditos recibían un salario, alojamiento, exención de impuestos. Unas condiciones increíbles para la época. Una auténtica beca de investigación de lujo. Se nota que se tomaban el conocimiento muy en serio. No solo querían tener los libros, sino también las mentes más brillantes. Y los resultados fueron sorprendentes. Piensa en Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra en el Museo con una precisión asombrosa para la época. Un logro increíble sin duda. Pero imagino que este afán por el conocimiento también tenía un lado oscuro. No todo sería tan idílico. Tienes razón. El saber siempre ha estado ligado al poder, y los Ptolomeos no dudaban en usar la biblioteca para sus propios fines. El poeta Sótades lo prendió por las malas cuando se burló de Ptolomeo según en sus versos. Terminó en un ataúd de plomo en el fondo del mar, una muestra de que la libertad de expresión tenía sus límites. Una historia escalofriante. Y hablando de historias curiosas, ¿qué me dices de las tácticas de los Ptolomeos para conseguir libros? Ahí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Se dice que interceptaban barcos para confiscar los pergaminos. ¿En serio? Hacían copias y se quedaban con los originales. Mm. Eran implacables. Vaya. Y no solo eso, Ptolomeo III llegó a ofrecer 15 talentos de oro, una fortuna para la época, como depósito para tomar prestadas las obras de teatro originales de Atenas. Madre mía. Y lo más probable es que nunca las devolviera. ¡Qué audacia! Es increíble cómo los libros eran considerados objetos de valor incalculable. Exacto. No solo contenían información, sino que representaban poder, prestigio, y los Ptolomeos lo sabían. Tanto creció su colección que tuvieron que abrir una sucursal en el Serapeum, un templo dedicado al dios Serapis. El Serapeum. Un lugar que, como veremos más adelante, tendrá un papel crucial en esta historia. Y aquí es donde el misterio se intensifica. La creencia popular es que la Biblioteca de Alejandría fue destruida en un gran incendio, pero las fuentes que tenemos apuntan a una historia mucho más compleja. Efectivamente, parece que su declive fue gradual, un lento apagarse a lo largo de siglos. Un lento apagarse. Una agonía que comienza quizás con Ptolomeo VIII, quien expulsó a los eruditos de Alejandría. Ptolomeo VIII. Un indicio de que el conocimiento se estaba politizando, convirtiéndose en un arma de control. Es cierto que el incendio provocado por Julio César causó daños,
pero parece que su impacto ha sido exagerado. La biblioteca, o al menos parte de ella, sobrevivió o se reconstruyó poco después. De hecho, el geógrafo Estrabón menciona haber visitado el museo décadas después del incendio, sin mencionar rastros del mismo. Claro que ya no era la misma. Había perdido su brillo, su vitalidad. Los eruditos se volvieron menos originales, más centrados en compilar y resumir a los clásicos. Un poco como la imagen que a veces tenemos del mundo académico actual, ¿no crees? Un paralelismo interesante. Y la decadencia continúa. En el siglo III o.C., Alejandría se suma en el caos, revueltas de declive económico. Sí. Ya no es el centro del mundo que fue. Y el emperador Aureliano asesta un golpe brutal en el año 272 d.C. Aureliano. Un ataque probablemente destruyó lo que quedaba de la biblioteca principal, si es que aún existía. Pero aún queda una pieza del rompecabezas, el Serapeo. El Serapeo. Esa sucursal podría haber sobrevivido más tiempo, ¿no? Sí. Era un centro de pensamiento pagano, incluso tenía aulas. Y su final es aún más trágico. Cuéntame. En el año 391 d.C., una turba cristiana lo destruye asusada por las tensiones religiosas. Un punto de inflexión violento en la historia. ¡Qué barbaridad! ¿Sobrevivió algún libro? Es un misterio. Lo que sí sabemos es que la destrucción del Serapeum marca un antes y un después en la historia del conocimiento. Es como si una era se cerrara para siempre. Y aquí debemos abordar un mito popular, la historia de Hipatia, la filósofa que muere mientras la biblioteca arde. Es falso, ¿verdad? Totalmente. Ella enseñaba en un museo posterior. La conexión con la biblioteca original es muy tenue. Ya veo. Su muerte es una tragedia, un reflejo de la intolerancia religiosa. Sí. Pero no está directamente relacionada con la desaparición de la biblioteca. Otro mito que debemos desmontar es la orden del califa Omar en el año 640 d.C. ¿Ah, sí? de destruir la biblioteca. Ujú. Es muy probable que sea una invención posterior. Exacto. No hay pruebas contemporáneas, las historias son inconsistentes. Probablemente se trate de una proyección de tensiones religiosas posteriores sobre la historia real. Así que aunque no haya un único evento que explique su desaparición, la pérdida es colosal. Cientos de miles de rollos. Piénsalo. Obras únicas que nunca leeremos. Es una barbaridad. Hay más tratados filosóficos, descubrimientos científicos. Es sobrecogedor pensar en todo el conocimiento que se ha perdido. Sí, desde luego. La Biblioteca de Alejandría, más que un simple punto en el mapa de la historia, se alza como un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento. Sí, es como una aspiración. Pero también nos recuerda lo frágil que puede ser ese conocimiento. ¿Cómo puede perderse para siempre a pesar de nuestros esfuerzos por preservarlo? Es cierto. Me has dejado pensando en esa idea de la fragilidad de conocimiento. A veces damos por hecho que la información siempre estará disponible, pero la historia de la Biblioteca de Alejandría nos demuestra lo contrario. Exacto. Mira, incluso con la tecnología actual, con nuestros backups digitales, la información puede desaparecer. Es verdad. Un fallo en un servidor, un ciberataque. ¿Quién nos asegura que todo lo que almacenamos hoy estará disponible para las generaciones futuras? Es una idea inquietante. Y si lo pensamos bien, la pérdida de la Biblioteca de Alejandría no se limita solo a los libros, ¿verdad? Se perdieron tratados científicos, avances médicos, quizá incluso tecnologías que podríamos haber desarrollado mucho antes. Precisamente, imagina los descubrimientos que se esfumaron en el Serapeum, ese lugar que albergó a filósofos, matemáticos, astrónomos. Sí. ¿Qué secretos guardaban sus pergaminos? Es un misterio que quizás nunca resolvamos. Y lo que es aún más frustrante es que no sabemos con certeza qué se perdió exactamente. Es como si una parte de nuestro pasado se hubiera borrado para siempre. Sí. Es una sensación casi de vértigo pensar en todo lo que desconocemos, pero más allá de la frustración por lo perdido, creo que la historia de la Biblioteca de Alejandría nos ofrece valiosas lecciones. Sí. Lecciones que son relevantes incluso en esta era digital. Totalmente. En primer lugar, nos recuerda que el afán por reunir y preservar el conocimiento es algo inherente al ser humano. Ajá. Desde las tablillas de arcilla de Uruk hasta la era digital, la necesidad de transmitir lo aprendido parece estar grabada en nuestro ADN. Es como si tuviéramos una necesidad innata de dejar nuestra huella en el mundo, de compartir lo que sabemos con las generaciones futuras. Exacto. Y esa necesidad nos lleva a la segunda lección. El conocimiento puede ser un arma de doble filo. Los Ptolomeos lo usaron para consolidar su poder, pero también se convirtió en un objetivo de destrucción en manos de emperadores fanáticos religiosos y el simple caos de la historia. Es decir, que el conocimiento puede usarse tanto para el bien como para el mal. Depende de quién lo controle y de cómo se utilice. Es una paradoja, ¿verdad? El saber nos eleva, nos permite comprender el mundo, pero también puede ser usado para dominar, manipular o incluso justificar la violencia. Claro. Y esto nos lleva a una tercera lección que creo que es la más importante, la responsabilidad que tenemos con el conocimiento. Te refieres a la responsabilidad de protegerlo y transmitirlo de manera responsable. Exactamente.
En la era de la información, la batalla por el control del conocimiento es más intensa que nunca. Y no solo me refiero a la censura o la propaganda, sino también a la desinformación, a la manipulación de los algoritmos. Es que hoy en día estamos expuestos a un flujo constante de información y es difícil discernir lo que es cierto de lo que no. A veces me siento como si estuviera navegando en un mar de datos sin brújula. Por eso es más importante que nunca ser críticos con la información que consumimos, contrastar fuentes, cuestionar las narrativas dominantes. De alguna manera, todos somos herederos de la Biblioteca de Alejandría y tenemos la responsabilidad de proteger el conocimiento y transmitirlo de manera responsable. Es una gran responsabilidad, sin duda. Y nos lleva de vuelta a la pregunta que planteamos al inicio de esta inversión. ¿Qué salvarías tú de la Biblioteca de Alejandría si pudieras viajar en el tiempo? Es una pregunta difícil. Hay tantas obras perdidas que sería imposible elegir solo una. Pero si tuviera que decidirme, me inclinaría por algo que nos ayudara a comprender mejor nuestra propia historia, nuestras raíces, los errores que hemos cometido como humanidad para no repetirlos. Es una respuesta muy sabia. Algo que nos ayude a aprender del pasado para construir un futuro mejor. Yo personalmente me inclinaría por algo más artístico, quizás una colección de poemas o una obra de teatro perdida, algo que nos recordara la belleza y la creatividad del ser humano. Sí, la poesía y el arte. En el fondo creo que eso es lo que buscamos al indagar en el pasado, un destello de belleza, una chispa de sabiduría que ilumine nuestro presente. Y aunque la Biblioteca de Alejandría ya no exista, su espíritu sigue vivo en cada libro que leemos, en cada idea que exploramos, en cada pregunta que nos atrevemos a formular. Es una hermosa reflexión y nos recuerda que la búsqueda del conocimiento no tiene fin. Aunque algunas páginas se hayan perdido para siempre, la historia de la humanidad sigue escribiéndose y nosotros somos parte de esa historia. Y hablando de buscar, volvamos a esa pregunta que te lanzamos al principio de nuestra inmersión. Si pudieras rescatar una sola obra de entre las cenizas de la Biblioteca de Alejandría, ¿cuál sería? Una decisión casi imposible, ¿no crees? Es como elegir una estrella en un cielo infinito. Cada obra perdida representa un universo de ideas, un fragmento de la historia de la humanidad que se ha desvanecido. Es verdad. Y al intentar responder a esa pregunta, nos damos cuenta de lo mucho que desconocemos, de lo mucho que se ha perdido para siempre. Es una sensación abrumadora. Sin duda. Pero al mismo tiempo, esa pregunta nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. Claro. ¿Qué consideramos realmente valioso? ¿Qué obras del pasado nos ayudarían a comprender mejor el presente? Para algunos lo más importante serían los tratados científicos, las fórmulas matemáticas, los planos de ingenios increíbles que podrían haber revolucionado la tecnología. Imagina los avances que podíamos haber logrado si tuviéramos acceso a esos conocimientos perdidos. Otros quizás se inclinarían por las obras de filosofía buscando respuestas a las eternas preguntas sobre el sentido de la vida, la moral, la naturaleza del universo. Respuestas que quizás se encuentren en esos textos que se perdieron para siempre. Y no podemos olvidar las obras literarias, las epopeyas, las tragedias, las comedias que nos conmovían y nos hacían reír hace miles de años. ¿Te imaginas poder leer las obras perdidas de Sófocles o Esquilo? Sentir la emoción que sentían los antiguos griegos al presenciar esas historias en el teatro. Sería un privilegio sin duda. Pero más allá del contenido específico de cada obra, creo que lo que realmente anhelamos al pensar en la Biblioteca de Alejandría es recuperar esa conexión con el pasado. Esa sensación de que el conocimiento es un hilo que nos une a través del tiempo. Un hilo que en este caso se ha roto. Es como si al perderse esos libros hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos, de nuestra historia colectiva. Y esa pérdida nos deja una profunda sensación de vacío y misterio sin resolver. Exacto. Pero también nos impulsa a seguir buscando a explorar nuevas fuentes de conocimiento, a construir nuestras propias bibliotecas, ya sean físicas o digitales, a asegurarnos de que el conocimiento siga fluyendo, de que no se pierda para siempre. Porque al final, la Biblioteca de Alejandría no es solo un lugar, sino una idea, un símbolo de la inagotable sed de saber que nos caracteriza como especie. Una sed que nos ha llevado a grandes descubrimientos, pero que también nos ha puesto al borde de la destrucción. Y esa idea, afortunadamente, es indestructible. Aunque las llamas hayan devorado los pergaminos, el espíritu de la Biblioteca de Alejandría sigue vivo en cada biblioteca que visitamos, en cada libro que abrimos, en cada página que nos transporta a nuevos mundos. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la Biblioteca de Alejandría. Un lugar que, a pesar de su desaparición, sigue inspirándonos a buscar, a descubrir, a aprender. Esperamos que este viaje a través del tiempo les haya dejado con ganas de explorar más, de seguir indagando en los misterios del pasado y del presente. Hasta la próxima.